como decía, el Señor habla, cuando estaba preparando la alabanza, el Señor me estaba hablando de cantar canciones que hablen sobre postrarse delante de la presencia de Dios, ¿sabéis? A Dios no le da lo mismo las palabras. No sé si me quiero explicar bien. A Dios le da lo mismo que nosotros le digamos cosas, en parte. Lo que Él mira es nuestro corazón. ¿Sabéis qué os quiero decir? La palabrería no sirve para nada. Servirá a lo mejor para vender. Puede ser que sirva para vender, ¿no? Yo soy muy malo para eso. Mi cuñado es un hacha. Esto es buenísimo. Ha sido comercial y sabe vender muy bien. Le vendía, bueno, ahora no tanto a lo mejor, pero en su época podía venderle polos a los esquimales, la verdad. Y hay gente que tiene don de lenguas, en el sentido de poder, tienen palabras, tienen fluidez a la hora de expresarse, a la hora de decir las cosas. Pero yo en esta mañana quería traer canciones referentes a postrarnos delante de Dios. ¿Sabéis? Nuestra estatura delante de Dios, ya lo he dicho creo que más de una vez, pero es así, nuestra estatura delante de Dios es proporcional a la altura que tengamos delante de Él. Creo que lo he dicho más de una vez, pero ¿me entendéis? ¿Cuál es la estructura? Cuanto más alto esté, más bajo estoy delante de Dios. Cuanto más humillado esté, más alto estaré delante de Dios. O sea, contra más alto esté yo, más bajo estaré delante de Dios. Contra más bajo esté yo, más alto estaré delante de Dios. Es totalmente proporcional. A Dios lo que le agrada es un corazón humilde y humillado delante de su presencia. Y yo creo que era una buena ocasión empezar el año agradeciéndole a Dios y diciéndole: Señor, como iglesia nos postramos delante de ti y te entregamos todo lo que somos. Amén. Yo creo que la mejor ofrenda que se le puede dar a Dios son corazones humildes y humillados delante de su presencia y decirle: Señor, nos rendimos a ti, te damos todo lo mejor de nuestras vidas a ti y te agradecemos y te adoramos. Amén. Mira, hace unos meses atrás el Señor trajo al pastor, a Nicolás, que luego doy los anuncios, ¿vale? Y no hemos dado gracias por la ofrenda. Luego lo haremos. La cuestión está en que hace unos meses atrás, hará un mes o por ahí, o un mes y algo, el Señor trajo a Nicolás que durante varias semanas estuviéramos orando por las mañanas aquí arriba. Estábamos aquí arriba a las 9:30, creo que era la mañana. A las 9:30 de la mañana, y nos quedábamos, pues nosotros que estábamos en la alabanza, hasta las 10:30 o a veces a 10:15 o así, pero se quedaban ahí orando pues hasta las 10:30 normalmente, ¿vale? La cuestión está que hubo un tiempo que estuvimos pues un par de meses o 3 orando todas las mañanas antes de empezar el culto. Estábamos arriba orando y algunos hermanos y hermanas pues también venían. Y la verdad que fue un tiempo bueno, fue un tiempo interesante, ¿no? Estábamos buscando la presencia de Dios. Orábamos principalmente pues por la iglesia para ver qué quería el Señor, por dónde teníamos que tirar, a ver si Dios traía algo, una revelación, algo en nuestro corazón, algo que teníamos que seguir, algo que teníamos que hacer. Y justo el último domingo que nos quedamos a orar, que dijimos que este iba a ser el último domingo que nos quedamos, era el último ya, hará de esto ya digo, un mes y algo, por ahí será. Estábamos todos orando, intercediendo por la iglesia y orando por los hermanos y por las familias, por los niños, por los matrimonios, por los jóvenes, pues por todos, ¿no? Estábamos orando por todos los miembros, ya sea desde el más pequeño al más grande, y por formas de los jóvenes, matrimonios, o sea, por distintos grupos de personas, ¿no? La cuestión está que yo estaba inquieto en mi corazón y no sé por qué el Señor trajo a mi corazón: ora por ti, ora por ti, ora por ti. Y bueno, y eso es lo que hice. Y oré por mí, por lo que Dios había hecho en mi vida, le pedí perdón por todo lo que había hecho, le agradecí la familia que Él me había dado, le agradecí por mis hijos, agradecí por mi nieta, agradecí por todo lo que Dios había traído, por el trabajo que Él me había traído, que Dios me ha dado, que esté allí trabajando, porque si no seguro que no estaría ahí donde estoy yo, eso ya garantizado, ya lo puedo decir segurísimo. Yo sé que yo estoy ahí porque Dios ha querido y me ha enchufado ahí dentro de Dios. Bueno, la cuestión está en que le di muchas gracias por todo lo que Dios había hecho.
Yo creo que, ya os lo comenté más de una vez, el dar gracias, yo creo que ahí hay una clave interesante. Bueno, la cuestión está en que yo le di gracias a Dios y entonces cuando acabé de orar, aún y todo cuando acabé de orar, digo, no sé si he hecho bien orar por mí y por mi familia y por lo que Dios ha dado en mí, si estamos orando por toda la iglesia, ¿no? Pero, ¿sabéis? En ese momento Dios me trajo un pensamiento y me dice, ¿cómo puedes orar por alguien si tú no estás bien delante de Dios? ¿Cómo puedo yo agradecer y orar por alguien, interceder por alguien si yo no estoy bien delante de Dios? Hay muchas veces que las oraciones hay como topan en el techo y se pegan y ¡pam! Y no suben. Notas que no suben. Que no, yo lo noto a veces, que estoy orando y digo, hay algo aquí que no funciona, hay algo que no va. Y yo creo que Dios me trajo un sentimiento de decir, tienes que orar por ti. Primero tienes que estar tú bien delante del Señor, tienes que alimentarte, tienes que agradecer lo que Dios ha hecho por tu vida para que puedas darle a otros lo que Dios te ha dado a ti, pero recordándoselo a Dios, diciéndoselo a Dios, Dios es bueno con mi vida, porque Dios es bueno con nuestras vidas. Amén. Amén. Dios es bueno con nuestras vidas. Dios nos cuida y nos ama. Amén. Amén. Y cuando nosotros somos bendecidos de parte de Dios, hay dentro de nuestro ADN personal, como hijos de Dios, hay algo que surge de nuestro corazón para compartirlo con los demás. Es que forma parte de nuestro ADN. Es algo, no es una imposición, no es algo que alguien te ha dicho que tienes que hacer, no es una ley, no es algo que sale de tu corazón. Y el que te sale de tu corazón es el querer darle a otros lo que Dios te ha dado a ti. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa esto. Yo recibo de parte de Dios y lo primero que tengo ganas es de compartirlo con los demás, porque nace de nuestro ADN como hijos de Dios. Y forma parte de nosotros, es como predicar la palabra de Dios, forma parte de nosotros como hijos de Dios. Es algo que Dios hace en tu vida. Una vez que Dios entra en tu vida, tú entregas tu vida a Dios y tú dices, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero entregarte mi vida a ti, yo quiero darte lo mejor de mi vida y quiero servirte a ti y darte lo mejor de mi vida a ti. Entonces, a partir de ese momento, nace en nuestro interior un amor por personas que están alrededor nuestro, incluso personas que no conocemos, pero que decimos, Señor, bendice la vida de esta persona. Sale de nuestro interior, forma parte de nosotros. Amén. Y entonces yo estaba pensando en eso, ¿no? Y recordé un texto, justo en ese momento recordé un texto que está en Josué 24, 15, del 15 al 18, y luego del 23 al 24. Recordé un versículo de Josué. Josué antes de morirse, que murió con 110 años, 110 años, que son unos cuantos años, murió con 110 años. Antes de morirse dejó un legado, él, al pueblo de Israel. Fijaros, es como, para mí es como el decir, esto es lo más importante que tenéis que hacer. Es como un testamento, el testamento de Josué, para mí lo es. Dice Josué 24, del 15 al 18, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, tuvieron dioses con Egipto y dioses cuando cruzaron el río. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una palabra aplastante, es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sigue, dice el 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Dice, porque Jehová nuestro Dios, y ahí empezaron a recordar todo lo que pasó. Dice, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. O sea, reconocieron que fue Dios el que los sacó de esa tierra, el que los sacó de ahí, el que los liberó realmente. Dice, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Dice, sigue diciendo el pueblo, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Dice, quitad
pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Perdón, me he saltado el versículo 23. Perdón. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué. Mirad lo que respondió. Dice, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Yo en este texto lo que veo es, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Era el líder en ese momento del pueblo de Israel y era como un ejemplo para el pueblo de Israel. La respuesta del pueblo de Israel en ese momento es decir, un momento, si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Yo también voy a dejarlo todo y voy a servir al Señor. Voy a darle todo lo que Él se merece. Voy a dejar los dioses de los amorreos, voy a dejar todo lo que tengo ahí, todo el lastre que tengo, a todos los dioses esos que he heredado, todas esas cosas que yo he heredado que estorban para Dios, que quita a Dios de su lugar y pongo yo otras cosas. Esas cosas las quito, todas esas cosas las quito para que sea Dios el principal en mi vida, para que sea Dios el que gobierne mi vida, el que gobierne mi corazón. Y fijaros, hay un detalle importante y es que hay un hábito de urbanismo, por decir una forma, que poner el yo delante, cuando dices yo, hay un dicho que dicen típico, el burro delante, ¿no? ¿De acuerdo? Pero yo creo que para mí este es un detalle importante. Para mí es un detalle importante. Él no se excusaba en su familia, sino decía, no, yo voy a ir. Yo voy a servir a Dios. Y me va a acompañar mi familia. Todos vamos a servir a Dios. Pero yo me comprometo contigo, con Dios, de que te voy a servir. Es un pacto personal con Dios. Es lo mismo que comentaba antes en la oración, que yo sentía, decir, ¿cómo puedo orar? Pues es que llega un momento en nuestra vida a veces que tenemos que hacer un pacto con Dios y decir, no, me olvido de todo lo que he estado haciendo, me olvido de todo lo que hago y voy a entregarte mi vida. Es como cuando empezamos el año, normalmente cuando estás en las cenas con amigos o charlas en el trabajo o cualquier cosa de estas, la cena con mi familia, me decía mi cuñado, yo el 10 ya empiezo a hacer régimen, ¿vale? Yo el 10 empiezo a hacer régimen. Y todo, pues, más o menos, hay mucha gente que tiene propósitos de irse al gimnasio, de multitud de propósitos, multitud de cosas, ¿vale? Y la cuestión está en que Josué realmente, durante toda su vida, y lo hemos visto, como él, con todo su ahínco, quería servir a Dios. Con todo su esfuerzo, con toda su familia quería servir a Dios. Y en sus últimos tiempos, porque si adelantamos un pelín, unos versículos más posteriores, el 29, Josué 24, 29 dice, que hemos sacado en el versículo 24, ¿de acuerdo? 5 versículos más adelante, Josué 24, 29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Fijaros que hasta el último momento de la vida de Josué, hasta el último momento de la vida de Josué, él quería entregar su vida a Dios. Y eso hizo que el pueblo lo viera como testimonio y dijera, yo también quiero seguir a Dios, yo también quiero servir a Él, yo también quiero estar delante de Él, yo también quiero servir a un único Dios, al Dios verdadero, no a esos dioses que nos hemos heredado de otros pueblos. Amén. Dice 2 Corintios 5:20, perdona. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Amén. Y para mí esto es como un llamado a decir, llega un momento en la vida que digo, tengo que reconciliarme con Dios. Ha pasado el 2021, empezamos el 2022, pero quiero seguir reconciliándome con Dios, quiero seguir teniendo encuentros con Dios, quiero seguir alimentándome de lo que Dios tiene para mi vida.
no quiero arrastrar cosas, las quiero dejar aparte, tirarlas y quitarme el peso de encima y querer seguir al Señor. El polvo se nos adhiere a los pies. Caminamos por este mundo y se nos va adheriendo al pie, en nuestros pies, el polvo de las cosas que vamos haciendo, de las circunstancias, de las equivocaciones, de nuestras actitudes, de nuestro carácter, de nuestra forma de hacer, de lo que hacemos. Se adhiere a nuestros pies y a veces son como losas que tenemos en nuestros pies que nos impiden caminar. Y entonces hagamos esto de conciliémonos con Dios, quitémonos el peso y sigamos andando. Tenemos un Dios bondadoso al que si nos acercamos a Él le pedimos perdón, Él nos perdona y nos ama. Y lo único que tenemos que transformar nuestra mente y decirle, Señor, yo te quiero adorar y te quiero bendecir y yo quiero servirte a ti. Yo quiero servirte a ti a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades. Yo quiero servirte. Yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. En este sentido también estaba el hecho de que el pueblo siguió lo que en ese momento el líder estaba haciendo en ese rato, de seguir a Dios. Yo creo que tenemos una dependencia como iglesia de las personas que nos dirigen en esta iglesia. Creo que tenemos una dependencia. Y yo lo he dicho más de una vez, Nicolás no está aquí delante y cuando no está aquí delante siempre digo lo mismo. Oremos por nuestro pastor para que él sea bendecido y nosotros seremos bendecidos. No es un secreto. No es un secreto, es que es así, literal. Bendicamos a nuestros responsables, a nuestros líderes, para que ellos sean de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Tengamos en cuenta eso. Luego había otro ejemplo, encontré otro ejemplo después, pensando y meditando en este tema. Encontré otro ejemplo en Isaías. En Isaías hay un texto también lapidario, de estos que están ahí escritos, fabulosos, increíbles. Dice Isaías 6, el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Era una visión de Isaías y es lo que él estaba viendo, ¿vale? Vamos al versículo 6, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. O sea que era un carbón ardiendo y lo tenía que coger con unas tenazas porque con la mano no las podía coger. Dice, y tocando él sobre mi boca, o sea, lo quemó realmente, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, en ese momento que el serafín cogió el carbón de debajo del trono, lo puso en los labios, en este caso de Isaías, fue purificado en ese mismísimo momento. Dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fijaros, el hecho es que él estaba teniendo una visión en ese momento, del trono de Dios, las faldas que estaban sobrepasando todo lo que era el trono, y debajo habían unos carbones encendidos, como si hubiera fuego ahí. El serafín coge un carbón, le tocan los labios y en ese momento es totalmente purificado. Es totalmente renovado, totalmente transformado. Pero era una visión, no era algo físico. ¿Me entendéis qué quiero decir? Algo visión, algo que en su mente dijo, estoy totalmente limpio delante de Dios. Es verdad. Puedo coger fuerzas en Dios y yo estoy aquí dispuesto, envíame a mí. No tienes que buscar más allá, no tienes que buscar en otros países, no tienes que buscar en otro sitio. Yo estoy contigo, yo quiero ir. Yo quiero ir porque tú me has transformado, me has cambiado, me has santificado en ese mismo momento. Ha habido un acto
que ha sido en visión, pero es como si lo hubiera ocurrido a él, realmente. Fijaros un detalle también. El detalle está en que, ¿dónde depositó el serafín el carbón? En la boca. En la boca. Depositó el serafín en la boca. ¿Sí? Y hay un montón de versículos en la palabra de Dios, pero un montón de versículos que hablan sobre el tema de la boca. Dice, Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca delante, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Hay otro texto en Proverbios, otra vez, está duplicado, eso de copiar y pegar es lo que tiene. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca del corazón, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. O sea, de lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hay otro texto en primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No tanta palabrería y más acción y más que se vea. No tanto hablar y más hacer. Como se suele decir, dice, menos amba, más trabajo. ¿Sí? Pues en este caso es menos palabra y más acción. Menos palabra y más acción. Dice otro, Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es algo que los que estamos aquí todos lo hemos hecho mínimo una vez. Mínimo una vez. Hemos tenido un encuentro con Dios, le hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor, que le hemos creído en nuestro corazón, creyendo de que realmente Cristo resucitó de los muertos. Y eso ha hecho que en nuestro corazón de decir, yo quiero arrepentirme, yo quiero cambiar, yo quiero entregar mi vida a ti. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es un acto físico, es un acto de no solamente pensamiento, sino que sale de nuestro interior y se habla y se dice, y otros lo escuchan, otras personas lo escuchan. ¿Entendéis qué os quiero decir? Es algo que tú estás proclamando, es decir, yo quiero entregarte mi vida a ti, yo quiero darte todo lo que es mi vida, quiero entregártelo todo a ti. Dice el Salmo 34:13, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Fijaros, y hay muchos más versículos en la palabra de Dios que habla sobre el tema de la boca. Yo creo que es algo importante el tema de la boca, porque cuando lo que sale de nuestra boca es realmente lo que hay en nuestro corazón. Y a veces dices, uy, eso no lo tenía que haber dicho. ¿No os ha pasado alguna vez? Uy, esto parece que he hablado en voz alta. ¿Vale? Pero Dios es como si dijera Dios, bueno, aquí tienes unas tenazas que tienen un carbón ardiendo que viene del trono del Dios y quiero sellar tus labios con el fuego purificador del trono de Dios. Y yo quiero que ese carbón encendido toque mis labios, para que de mis labios no salga nada que no sea de parte de Dios. Quiero que ese me purifique mi corazón y que haga transformar mi vida en algo nuevo. Y es como cuando nos equivocamos y pecamos y decimos, Señor, me arrepiento, me he equivocado, Señor, perdona mis pecados, Padre, yo no quiero insistir en eso, tú ayúdame a cambiar, ayúdame. Necesito de tu ayuda, sin tu ayuda no puedo seguir. Es exactamente lo mismo. Y es decir, Señor, no quiero andar con los dioses ajenos, no quiero andar con los dioses del amorreo o cualquier circunstancia que haga que donde tú estás en tu trono me desvíe de tu presencia. Mi vista quiere estar dirigida al cielo, a tu presencia. Quiero hablarte a ti, tener relación contigo y quererte amarte y seguirte. A pesar de que me equivoque, a pesar de que haga las cosas fatal,
muchas veces mal del todo. No se puede hacer peor, yo creo, a veces. A veces hacemos las cosas que dices, si lo hago intencionadamente, aún lo puedo hacer mejor. ¿Sabes? O sea, somos humanos que nos equivocamos y hacemos cosas que no son correctas. Pero Dios es un Dios de amor que nos quiere acoger y nos quiere abrazar y decirnos, te amo, hijo, yo te amo. Sé que te has equivocado, sé que esta actitud no es buena, sé que esto no es bueno para tu vida, pero yo te amo sin condiciones. O sea, es un amor sin condiciones. Eso lo tenemos aquí grabado, pero es que es así. A veces nos olvidamos de que Dios nos ama con un amor eterno que dura desde los inicios de los tiempos y va a durar hasta los finales de los tiempos. Y cuando nosotros muramos, vamos a seguir disfrutando incluso del amor de Dios en su presencia. Es que el amor de Dios es eterno, siempre. Nosotros somos los que hacemos que ese amor no sea eterno. En nuestra mente, claro. No lo creemos a veces, pero es así. Es renovar nuestras fuerzas en el Señor para servirle a Él. La palabra de Dios hoy, del día de hoy es renovar nuestra mente, que el Señor purifique nuestra alma y nuestro ser y le sirvamos a Él, le entreguemos todo lo que es a Dios. Dice, si realmente tenemos un encuentro con Dios, si realmente hemos tenido un encuentro con Dios, algo cambia, algo ha habido ahí, algo hay en nuestras vidas que cambia totalmente. Hay un texto en la Biblia que es algo que a mí no me gustaría que Dios me dijera, nunca. No me gustaría que me lo dijera. Dice, está en Apocalipsis 2, del 4 al 5. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Pero si leemos unos versículos antes, solo unos versículos antes, unos pequeños versículos que están justo delante, el 2 y el 3, esto es lo que viene en el 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero si leemos el versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fijaros, yo normalmente cuando me dicen, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, normalmente yo hasta la fecha más o menos he escuchado que es como si te volvieras otra vez a convertir y sentir lo mismo que cuando tú te convertiste. Pero dejarme hacer un alegato, no en contra de eso, sino darle otro sentido a esa parte. Mirar, nosotros hemos vivido bastante cosas interesantes en el Señor, hemos vivido bastantes experiencias en el Señor. Y lo que hemos vivido. Y ya está. Yo espero cosas nuevas en el Señor. Cosas nuevas. Yo espero cosas nuevas. No quiero vivir lo que viví cuando yo me convertí. Yo quiero vivir cosas nuevas en Dios. Yo sé que Dios tiene cosas muy importantes, muy interesantes para mi vida hoy, mañana, pasado, al otro, y hasta que me vaya en su presencia. Lo tengo clarísimo. Y quiero cosas nuevas, que sean de bendición para mi vida. Y no estoy en contra de ese pensamiento, ¿eh? Pero fijaros, ¿y si cogiéramos, dejarme hacer un pensamiento hacia el aire, ¿y si cogiéramos estos versículos y fuera el primer amor realmente para esa iglesia? Fijaros, un detalle. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, para mí, es lo que esa iglesia estaba haciendo, ¿sí? Para mí eso es el primer amor. Para mí eso es el primer amor. O sea, primero, trabajaban arduamente por amor del nombre del Señor.
Segundo, tenían paciencia. Tercero, no soportaban a los malos. Cuarto, probaron a los que decían ser apóstoles y no lo son, y los hallaron mentirosos. Quinto, sufrieron. Y sexto, no desmayaron. Para mí ese texto viene a decir eso. Para mí eso es como si fuera el primer amor. Para mí. Son cosas que ellos estaban haciendo y cosas que fueron perdiendo. Fueron perdiendo el querer sufrir por Dios, fueron perdiendo el querer trabajar arduamente, fueron perdiendo el probar en el Espíritu las circunstancias y los dones que se estaban moviendo en ese momento, fueron perdiendo el no desmayar, el descansar en Dios. Eso fueron perdiendo. Para mí es el primer amor en esta iglesia. No está hablando de lo que pasó cuando nacieron o cuando se convirtieron, sino está hablando de lo que durante un tiempo esa iglesia estaba prosperando, estaba haciendo. Y llegó un momento que se olvidaron y ya no siguieron haciendo esas cosas. Ya no habían manifestaciones del Espíritu para discernir los espíritus. Ya no había esfuerzo. Ya no habían ganas de sufrir por Dios. No había fuerza. Y desmayaron. Como dice el versículo 2:3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi amor, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero realmente perdieron el primer amor. El siguiente versículo dice, el 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, es una iglesia que cayó en el desánimo, es una iglesia que desmayó, que sucumbió ante las circunstancias. Y Dios le dijo, has perdido tu primer amor. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido este punto del primer amor? Yo creo que sí que tiene sentido. A mí al menos me hablaba muy directamente, ¿no? Dice el Salmo 51:17, dice, Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es como lo que he hablado antes con lo que Dios me traía sobre la alabanza de esta mañana. De traer canciones en las que nosotros entreguemos nuestro corazón a Dios, de rendirnos a sus pies. Es exactamente lo mismo. Es lo que Dios está buscando en nosotros. Pero hay una cosa en este texto que hemos leído del Apocalipsis. Hay dos conceptos que creo que son interesantes a tener en cuenta. Uno es que decía, trabajaban arduamente por amor del nombre del Señor y tenían paciencia. Yo creo que es un tema de actitud ante las circunstancias. Eso es como primer tema, ¿no? Y como segundo, y luego habla de cómo andaban y tal, y es en la forma de andar. Yo creo que hay dos cosas muy importantes en esta vida. La actitud a la hora de enfrentar las cosas y cómo andamos. Creo que son cosas interesantes. La actitud de cómo cogemos las cosas, cómo tratamos las cosas, las circunstancias que nos mueven, que nos ayudan. Dice, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 1, del 15 al 18, dice, ya sabes esto, le dice Pablo a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo, o no sé dónde está el acento, Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Lo defendió a pesar de que todos los romanos y todo el mundo iban contra él, pero él no lo cubrió, lo siguió, no lo abandonó. Dice, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. O sea, insistentemente buscó a Pablo para ayudarle. Expresamente dedicó tiempo para ayudarle. Dice, concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor todavía, Timoteo, porque seguro que tú también disfrutaste de lo que Onésimo hizo en nuestras vidas. ¿Sabéis qué significa Onésimo? Perdón, Onesíforo. Perdón, no, Onesíforo. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Onesíforo? Significa el que trae provecho.
Así se llaman. Eso es lo que significa Onesíforo. Y a mí me gustaría tener un ¿cómo? Onesíforo en mi vida. Que me ayude en circunstancias, que me ayude, que me busque, que me apoye, porque a veces nos encontramos un poco solos, ¿eh? Y necesitamos a alguien que nos apoye a veces, aunque solo sea para escucharlo, nada más, que nos escuche, pero necesitamos a veces personas que estén a nuestro alrededor, aunque solo sea simplemente que nos escuchen. Ya no digo de irnos a tomar un café o lo que sea, no, ya simplemente de tenerlo al lado, saber que puedes llamar y puedes hablar con él. Amén. Ay. Y luego, eso es la importancia, la actitud perseverante. En este caso, lo que veo en Onesíforo es la actitud perseverante que él tuvo. ¿Lo ves lo importante que es ser perseverante? En lo que Dios, Onesíforo en este caso, yo creo que él tenía un corazón de decir, veía la situación de la vida de Pablo, cómo él estaba viviendo, qué es lo que le estaba pasando a él. Dice, no, dice, a este lo tengo que cubrir, a este lo tengo que proteger, a este tengo que darle de lo que hay, de lo que Dios me ha dado a mí, yo se lo tengo que dar a él, económicamente, en cuidado, en seguirlo, en protegerlo, en lo que pueda, personalmente lo tengo que ayudar. Que no pase hambre, que no pase frío, lo tengo que cuidar. Porque él está sufriendo persecución, lo quieren matar, lo meten en juicio, lo azotan, lo meten a la cárcel. Digo, y es un siervo de Dios y no se merece esto. Y Onesíforo estaba empeñado en buscarlo a pesar de que ponía en riesgo su vida. Ponía en riesgo también su vida. Porque si lo pillaban con Pablo, lo podían meter también a la cárcel y lo podían azotar también. ¿Sí? Exactamente lo mismo le podía haber pasado a él por querer cuidar a Pablo. Exactamente lo mismo. Es una actitud perseverante. Yo creo que la actitud es muy importante. Y luego cómo andar. Todo el resto, como la actitud de cómo andar en la vida y tal, dice Colosenses 1, 10, 12. Colosenses 1, 10, 12 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vas alimentándote y vas creciendo en el Señor. Te vas alimentando de lo que Dios te da a ti y vas creciendo en el Señor. Algunos crecemos de comer, pero en este caso es de comer espiritual, de su palabra, de hincar codos, de leerla, de meditarla en ella cada día, de tener un versículo aunque sea, y leerlo cada día, y leer, aunque sea eso, lee un versículo cada día. Léelo, lee un versículo, aunque sea leerlo. Ya no te digo que lo estudies, lo medites, ya no te digo ahí, ya no hagas eso. Dice, yo me comprometo con Dios a leer un versículo cada día. Hazlo, lee un versículo aunque sea. No cuesta nada. Yo lo hago cuando estoy en el lavabo. Claro. Es el tiempo que tengo libre y decir, me levanto, me voy al lavabo y leo la Biblia un rato y lo comparto. Bueno, algunos ya lo veis, que lo comparto. En algunos grupos yo llevo ya más tiempo compartiéndolo. Todos los días comparto un versículo, porque yo creo que la palabra de Dios es vida y es una semillita que hay que repartirla y darla, ¿vale? Repartirla y darla. Y bueno, como sé que cuesta mucho los datos, a la gente le da lo mismo los datos, a mí sí que me importan los datos, entonces siempre mando texto, nunca mando imágenes, ni fotos, ni vídeos, normalmente nunca lo hago, solo muy esporádicamente, siempre mando texto porque sé que hay móviles que se llenan y luego no saben cómo vaciarlo, entonces prefiero mandar texto y punto, ¿vale? Y mando un versículo, le quito todos los enlaces, le quito todo, lo limpio y lo mando, para que quede lo más y que ocupe lo menos, pero aunque es como la semilla del árbol pequeñito, ¿Que ¿de qué semilla estoy hablando? El de mostaza, ¿sí? De mostaza. Y es una semillita muy pequeñita, ocupa poco, pero es potentísima. A mí la palabra de Dios es potentísima. Despertarte con un texto de la palabra de Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, y eso lo que hace es que, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, ¿qué es lo que ocurre?
Dice, fortalecidos con el poder. Somos fortalecidos con el poder de Dios. O sea, si vamos cogiendo de la savia, de la palabra de Dios, esa alimenta nuestra vida, esa hace que crezcamos delante de Dios. De nuestro interior somos fortalecidos, pero con el poder de Dios. Dice, conforme a la potencia de su gloria. Bueno, aquí ya me explota el cerebro. No tengo ni idea cómo medir eso. ¿Alguien sabe medirlo? Yo es que no tengo forma de medir la potencia de Dios. Para mí la potencia de Dios no es una bomba atómica, es 20.899.999 millones de trillones, de cuatritrillones de bombas atómicas. Es el poder más poderoso del mundo, ahí está. Y Él está ahí para cuidarnos y para amarnos. O sea, se puede manifestar conforme a la potencia de su gloria. O sea, es que es algo que no entra en mi cabeza. ¿Cómo puede ser que Dios se manifieste a través de nosotros con su potencia y conforme a la potencia de su gloria si yo soy totalmente imperfecto? ¿Cómo puede Dios manifestarse a través de mi vida que yo soy totalmente imperfecto? Pero como somos edificados con Dios, Él nos va dando cosas para que nosotros podamos compartirlas y darlas. Y eso a la vez va madurando nuestra vida espiritual y va proyectando y vamos creciendo. El problema es que no crezcamos. Ese es el problema, que no crezcamos. Crezcamos en el Señor. Y vayamos a la fuente, vayamos a la miel que es su palabra, esa miel hermosa, maravillosa que alimenta nuestro ser, endulza nuestras vidas. Esa miel maravillosa de la palabra de Dios. Dice, seguimos, cuidado, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y ahora diréis, ¿qué significa longanimidad? Lo he buscado. Dice, cuidado, constancia de ánimo en las adversidades. Constancia de ánimo en las adversidades. Habrá más excepciones, ¿vale? Pero esta es una de ellas. Constancia de ánimo en las adversidades. Constancia de ánimo no es cerrar los ojos y decir, esto no me está pasando, es un sueño. Pellizcame porque seguro que es un sueño. No. Estás pasando por las mismas circunstancias y por las mismas situaciones que no nos gustan pasar, pero las pasamos con constancia de ánimo en el Señor. Amén. Es que la actitud cambia, es otra forma de verlo. Dice, y seguimos, dice, y el 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, nos ha hecho partícipes. Es que es algo que dices, es verdad, es que su palabra dice que yo cuando me muera me iré a su presencia y estaré disfrutando de la mesa que Dios ha puesto para que yo pueda estar ahí y constantemente estaré alabando y glorificando el nombre de Dios. Es algo que es difícil de llegar a entender, pero es así como será. Dice, nos hizo aptos. Te hizo apto. Una vez que tú te entregaste tu corazón a Dios, Él te hizo apto. Aquí no hay un tema de que yo me lo he merecido porque yo lo soy. No. Aquí es una obra de Dios que ha hecho en tu vida y en ese momento en el que tú entregas tu corazón a Dios, Él te hace apto en ese mismísimo momento. Aquí no hay esfuerzo, no hay pensamiento, no hay inteligencia, no hay dinero, no hay nada humano. Es algo que el Espíritu Santo hace en tu vida y Él lo da por gracia a sus hijos. Por gracia y por amor lo da a sus hijos. Nos hace aptos. Amén. Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, no somos cogidos, no somos agarrados por las tinieblas, no, porque Dios nos ayuda a salir de esas ataduras. Dios nos ayuda a salir de esas situaciones, a salir en las que vemos que estamos como que hay algo que nos tiene cogidos. No, somos liberados en Dios. Tenemos poder en el Señor para ser liberados de las ataduras del diablo. Aquí me lo está diciendo. Dice
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado y nos librará y nos va a librar toda la vida, dice, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. O sea, una vez que Cristo murió en la cruz, una vez que yo entregué mi vida a Él, una vez que yo me arrepentí de mis pecados y le dije que Él entrara en mi vida es totalmente transformada y cambiada, renovada, cambiada al 100%. Al 100%. Tenemos que recordarlo eso, tenemos que vivirlo cada día de nuestras vidas y ser agradecidos a Dios por la obra que Él hizo en nuestras vidas, porque Él la cambió, Él dio a su Hijo lo que más le importaba para que nosotros pudiéramos vivir una vida renovada en Él. Y Él se merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor, porque Él buscó lo mejor para nuestras vidas. Él las transformó y las cambió y no podíamos ser indiferentes a las situaciones, no podemos vivir con una actitud depresiva y apagada. Tenemos que vivir una vida de gozo y de victoria en el Señor, porque Él quiere que vivamos en gozo y en victoria. A pesar de las circunstancias, ya lo sé, es difícil. Si ya lo sé que es difícil, es muy difícil ver las circunstancias en las que nos estamos moviendo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios si no? ¿Cuál es la voluntad de Dios si no? De vivir vidas victoriosas en Él. De vivir vidas de gozo, de estar agradecidos a Él y de bendecirle y de ensalzarle y de darle lo mejor a Él. Amén. De que es algo que como hijos de Dios tenemos la virtud de poderlo vivir, hermanos. Tenemos la virtud de poderlo vivir y de saborearlo y de masticarlo y de disfrutarlo. Tenemos la gran ventaja de que podemos disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de lo que Dios tiene para nuestras vidas, en cada momento, en cada situación y en cualquier momento de nuestras vidas, por muy duras que sean. Por muy duras que sean. Dios es amor. En letras gigantescas, colores, fosforito, con luces, ponerle lo que queráis, pero Dios es amor. Amor puro, amor que todo lo quiere, todo lo ama. Y nos ama, nos quiere y quiere lo mejor para nuestras vidas. No nos olvidemos de esto, queridos. No nos olvidemos de esto, queridas. Necesitamos de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de su palabra, de su presencia. Pero nuestra actitud tiene que cambiar y nuestra forma de andar tiene que cambiar. Tenemos que cambiar aquí arriba. Hacer un cambio. Decir, Señor, yo quiero vivir en victoria. Yo quiero vivir en victoria a pesar de las circunstancias y de las cosas. Yo quiero seguirte, yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte. Yo quiero que me ayudes, Señor, porque no tengo fuerzas para hacerlo. Si no tienes fuerzas, busca al Señor para que te dé fuerzas, para que te renueve el ánimo. Busca la compañía de hermanos que tengan la fe suficiente para bendecir tu vida, la fe suficiente como para levantarte el ánimo en el Señor. Busquemos el apoyo entre unos y otros, busquémonos, dice la palabra de Dios, que compartamos salmos y cánticos espirituales en medio de la congregación, pero no solamente en medio, sino fuera de nuestros hogares también. Una llamada o un mensaje, lo que queráis, pero compartamos lo que Dios ha dado en nuestras vidas, buscar el cobijo de unos con otros, buscaros y amaros. Con lo poco que podéis aportarlo, aunque creéis que es una tontería, pero vosotros compartir con los demás. Dice, y ya lo he dicho más de una vez, y lo he comentado más de una vez, el versículo 12 de Colosenses 1 dice, con gozo dando gracias al Padre. Ahí hay un secreto, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, y yo creo que es muy importante, y por eso insisto en dar gracias a Dios, dar gracias a Dios, dar gracias a Dios, dar gracias a Dios, dale gracias a Dios continuamente. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 5, y aquí ya estoy acabando. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, ¡oh! ¿Qué dice? ¿La ha puesto? No. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Si lo... ¡Oh! ¡Ja, ja! Dice, estad siempre, no un rato, siempre gozosos. No es de pensamiento.
Y no solamente de actitud, sino de forma de vivir, de todo lo que hagamos, vivir siempre gozosos. Y sigue diciendo el 17, cuidado, orad sin cesar. O sea, la cuestión está en que yo puedo estar, fijaros, dejármelo leer al revés. Dejármelo leer al revés. Si yo oro sin cesar, ¿puedes poner el anterior? ¿Qué ocurre? Siempre puedo estar gozoso. Siempre puedo estar gozoso. Dale al siguiente. Si oro sin cesar. La oración hace que mi vida cambie totalmente. Porque cuando yo voy delante de la presencia de Dios y le presento lo que yo tengo, lo que me está ocurriendo, y lo deposito a sus pies, aquí en la cruz, y le digo, Señor, tengo esta circunstancia, este dolor, tengo un familiar, y lo dejo aquí a los pies de su cruz, y dejo todo lo que tengo a sus pies, ya no viene conmigo. Ya lo he dejado ahí. Ya lo he dejado a los pies de Cristo. Ya lo he dejado en su presencia. Ya es algo que no es mío, sino es de Dios. Ya no es mío, es de Dios. Y confío en Dios, el que Él me va a dar fuerzas para poder llevarlo. Amén. Dice, pero sigue, dice, sigue. Dice el 18. Ahí viene. ¿Qué dice? Dad gracias en todo. Volvemos a las gracias. ¿Y qué más dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, el dar gracias es la voluntad de Dios que hagamos. Darle gracias, Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios bueno con mi vida. Te doy gracias porque a pesar de que no me guste pasar por esta circunstancia, entiendo que es algo de tu voluntad. Y te agradezco, Señor. Quiero pedir que me cuides, que me ames, que sostengas mi corazón, pero yo te amo, Padre. Te quiero dar gracias, a pesar de todo. Te quiero dar gracias, Señor. Gracias, Padre. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el último versículo, que está en Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, si hiciéramos un resumen de todo lo que os he compartido esta mañana, sería de que una vez que yo he entendido que tengo que postrarme delante de la presencia de Dios y darle toda la gloria y honor al Rey de Reyes, una vez que yo me levanto de esa posición y me pongo de pie, mi actitud tiene que ser de servir por siempre. Servir por siempre a Dios. Pero servir por siempre con un por, una X. Sustituiría la palabra por una X. ¿Sabéis por qué? Porque la X multiplica. La X multiplica. Por eso la cambiaría. Yo el título que le he puesto sería servir por siempre, pero sería servir un símbolo por siempre. O sea, servir multiplicadamente. Siempre. No una vez, en un momento, en una situación. No, siempre. E ir multiplicándolo. Es como, ¿sabéis el concepto de la bomba atómica? ¿Por qué es tan destructiva la bomba atómica? ¿No sabéis por qué es? ¿Por qué? Porque hay una molécula que explota. Esa molécula se divide en dos. Pero cada una de esas dos que se dividen, se vuelven otra vez a dividir en dos. Y esas que se van dividiendo en otras. Y estas en otras, y estas en otras, estas en otras. Entonces, se dividen en tantas que llega a ser destructiva. Porque ella misma se va dividiendo y se va dividiendo y se va dividiendo y se va dividiendo y se va dividiendo, se va dividiendo, se va dividiendo. Es destructiva, aparte de todo lo que hace, ¿no? Pero eso es una de las cuestiones que ocurren realmente en este tipo de bombas. Pues esto es lo que tendría que ser en nuestras vidas. Multipliquemos lo que vamos haciendo. Si hablamos a una persona, hablemos a dos. Si queremos orar un rato, oremos más tiempo. Si queremos leer la palabra, leamos más tiempo. Si queremos servir a la iglesia, sirvamos más tiempo. Que no sea esporádico, que nazca de nuestro corazón, de que salga de nuestra vida. El dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Dijo una vez Jesús, demos a Dios lo que es de Dios.
y al mundo lo que es del mundo. Pero lo que se me es de Dios, démosle. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pues esto es todo lo que os quería compartir.